Dios. Más cosas, señores. Estamos pendientes del caso de Juana Rivas, de esta granadina, aquí la tienen en imagen, esa madre que huye con sus niños la semana pasada, uno de 11, otro de 3 añitos, para evitar entregárselo al padre que fue condenado en el año 2009 por malos tratos. Ella le vuelve a denunciar aquí en España. En fin, el Tribunal Constitucional, como saben ustedes, la noticia es que ayer no admitió Diego Revuelta el recurso que presentó para mantener a sus niños. Efectivamente, el Tribunal Constitucional no lo admitía y además, después ya de varios días en silencio, hoy, en Espejo Público, vamos a poder ofrecerles la primera entrevista en televisión a su exmarido, a Francesco Arcuri. Vamos a ver un avance. No, yo quiero decir que cuando estaba, en todos los sentidos, cuando estaba con los niños muy buena persona. Cuando hacía la madre, lo hacía bien. Tengo que decir eso, no puedo decirle que era mala madre. Pero que no estaba. Que la mayoría del tiempo no estaba. Hasta que decía, enfrente del niño, cuando yo decía, Juana, por favor. Madre mía, Hay mucho más, Sandra, hay mucho más. Y de hecho, hoy además también la amiga de Juana va a estar en directo, va a responder a todo lo que decía su marido, pero sí que es verdad que tenemos también, y vamos a ver si les parece con detalle, los momentos más destacados de esta entrevista al exmarido de Juana Rivas. Será dentro de unos minutos. Pero antes vamos a recordar, Sandra, lo que la propia Juana decía sobre su exmarido. Vean. Todavía ilocalizable, después de negarse a entregar a sus hijos a su expareja, Juana Rivas se describe como una mujer muy trabajadora, aunque su relato es estremecedor. Conoce a Francesco Arcuri con solo 23 años, en Londres. Juntos se trasladan a Granada y entonces empieza el infierno. Pierde el control, se vuelve una fiera. Estas personas no pueden controlar sus emociones. Con su primer hijo muy pequeño, en 2009, Juana Rivas denuncia por primera vez los malos tratos de Francesco. Fue condenado por delito de lesiones en el ámbito familiar, aunque él culpa a Juana de este episodio violento. Como siempre, la madre tenía como prioridad la de salir de fiesta, porque siempre ha sido así. Entonces, una mañana, volví a las 6, 7 de la mañana. E intenta de romperme, insultándome, dándome voces, empieza a intentar de romperme cables, auriculares, y yo le quito de la mano lo que puedo. Tirando de la mano, y ya está, y se va. Unos años más tarde, en plena crisis económica y sin trabajo, Juana vuelve con él a Italia. Francesco dice que ha cambiado, pero no lo ha hecho. Se volvía agresivo con frecuencia, me empujaba, me tiraba de los pelos, me arrastraba y en una ocasión trató de estrangularme. Sentí que se me iba la vida hasta tal punto que me hice mis necesidades encima. El pasado verano vuelve a España, ya no puede más. Me ha hecho pasar los momentos más aterradores de mi vida. Es un maltratador reincidente que nunca se curó. Ahora el Tribunal Constitucional ha rechazado el recurso de amparo que permitiría a Juana permanecer con sus hijos. Una decisión que Francesco ya ha celebrado. Bueno, pues esos son los datos de última hora que tenemos de este caso de Juana Rivas. Para hablar de él hemos cambiado la mesa de colaboradores. Nos acompañan hoy Bárbara Arroyo y Luis Rendueles. Un aplauso también para ellos, ¿no?, que se lo merecen. Bueno, pues inquietante lo que estamos viviendo con esta mujer, con sus niños. ¿Qué os parece lo que ha hecho ahora el Tribunal Constitucional, que ha desestimado el recurso de amparo? Bueno, a mí me parece lógico porque no se había agotado la vía. Tenían que haber acudido a la Audiencia Provincial y no al Tribunal Constitucional. Uno de los requisitos indispensables para acudir al Tribunal Constitucional es que sea la última vía disponible. Es decir, se trata de un recurso extrajudicial, digamos, y no se puede acudir a él por antojo. Hay que agotar previamente una vía jurisdiccional para poder acudir en demanda de amparo ante el Tribunal Constitucional. Con eso que acabamos de conocer, lo que denuncia la propia Juana Rivas, pues que ella dice cosas gravísimas, como que intentó estrangularla en una ocasión, que le pegó. Quiero decir, después de saber todo esto, pues mucha gente en su casa quizá no comprenda por qué la justicia actúa así, claro. Claro, y menos en los tiempos que corren, obviamente. Pero Juana Rivas dice muchas cosas, efectivamente, pero el marido también dice otras cuantas. Los asesores de Juana Rivas también dicen muchas cosas y los abogados del marido o expareja también dicen otras muchas. Es cierto que hubo una condena por violencia de género, pero se llegó a esa condena a través de un pacto. Es decir, él se conformó con la condena porque era una condena menor.
para, dadas las circunstancias en España con la violencia de género, no arriesgarse a tener una condena mucho más alta que pudiese perjudicar la relación con sus hijos. Eso es lo que dice él. Claro. Por tanto, él se conformó, pero si te lees la sentencia, claro, ves que es cierto que hubo una conformidad. Bien, después de esa sentencia por conformidad, Juana volvió con él, a pesar de ser un maltratador, volvió con él. Y luego ya le puso otra denuncia de violencia de género que no se ha tramitado todavía, quiero decir, se ha tramitado, está en un procedimiento, pero no ha sido condenado todavía. Entonces, lo que no puede Juana es hacer lo que también está denunciando que él pueda llegar a hacer, que es un secuestro parental. O sea, Juana se ha llevado a los niños, eso es un delito. ¿Cuál es la situación ahora? No sé si nos está escuchando, por cierto, ante todo lo que estás diciendo, uno de los abogados de Juana, que es Juan Ramón Montera. ¿Lo tenemos ahí, compañeros? Montera. Sí. Montero, perdón. Buenos días, Juan Ramón. Montero. Gracias por volver a atendernos, Hola, que estamos días, todos los días acá hablando del tema. Sí. Me imagino que usted tendrá una valoración que hacer de todo esto que está escuchando, de lo que ha decidido el Constitucional y de qué pasos van a dar ustedes ahora. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Primero, una precisión muy importante. Nosotros hemos hecho cargo del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Somos un despacho que estamos muy cercanos a los procedimientos de amparo y tutela de derechos fundamentales. Y lo hemos hecho en función de la protección de los menores. No estamos en el conflicto que pueda existir entre los padres, entre los cónyuges, que creemos que debe de quedar en segundo lugar y primar el interés de los menores. Una de las intervinientes que no he podido reconocer ha dicho con mucho sentido común y conocimiento del derecho que previamente a una intervención del Tribunal Constitucional hay que agotar la vía jurisdiccional. Es cierto, pero hay que precisarlo porque si no resulta complicado. Voy a tratar de hacerlo muy sencillo. Cuando nosotros nos piden intervenir es porque la Audiencia de Granada ha denegado un recurso por infracción de ley. Ha dicho que no cabe. Entonces, en Granada, los abogados que llevan a la madre, nosotros hemos intervenido para proteger el derecho de los menores, dicen, oye, esto ha finalizado, nos han denegado el recurso de infracción de ley, por lo tanto, es el momento de ir al amparo al Constitucional, y llaman al despacho y piden nuestra intervención. Le insisto, el viernes. En esa situación, la letrada que dirige el procedimiento, Almudena Mendoza, expresamente les dice, interpone una queja, entendemos que ese recurso no tiene contenido y que desistan de la queja. Parece ser que el abogado de oficio que lo llevaba con gran celo ante el Supremo, él dice que no desiste en tanto cuanto no en las instrucciones, y al final parece que a través de un poder se desiste de esa queja. Pero nosotros aconsejamos el mismo viernes que se acuda al incidente de nulidad de actuaciones, que es un incidente excepcional que se puede admitir o no por la Audiencia de Granada. Esto es el viernes, el mismo día que se presenta el recurso de amparo. Y el Tribunal Constitucional, con gran efectividad y celeridad, pide información a la Audiencia de Granada. Y la Audiencia de Granada entiende que no está cerrado el caso, con lo cual es una magnífica noticia, porque es entonces la Audiencia de Granada la que, en consideración a los argumentos expuestos por nosotros para el amparo en favor de los menores, debe de resolver si ella va a proteger esos derechos de los menores. ¿Sí? Con lo cual, ¿De lo que se ha hecho hablamos? es aplazar ¿De qué tiempos la... hablamos? Para que la gente que está en su casa pueda tener una idea aproximada de por dónde va este caso ahora. Pues porque, claro... mire, ahora mismo, ante la noticia esta de la remisión a Granada, ayer pudimos conocer que la Audiencia de Granada, que también es una decisión para aplaudir, porque han demostrado eficacia, rapidez y celeridad en ello, han acordado admitir a trámite el incidente de nulidad de actuaciones. Entonces, bueno, en ese incidente yo entiendo que, dado que han dicho, precisamente, nos comunican de Granada, los abogados que llevan a la madre, a Juana Riba, y con los que se pusieron en contacto con nosotros, nos comunican que han declarado hábil el mes de agosto, que no lo es a efectos de la audiencia, con lo cual es un síntoma, yo creo que importante, de interés en la causa, y que quizá, con unas expectativas siempre en el aire de su decisión, pueden dar lugar a que la propia audiencia acuerde dejar sin efecto la ejecución de la restitución de los menores y tratar de profundizar para buscar el interés más favorable para ellos. Señor Montero, aprovechando que le tenemos a usted hoy aquí en Espejo Público, sí que me gustaría que analizáramos la entrevista que estábamos anunciando desde el principio de este
este programa, hablamos de Francesco Arcuri, el padre de los menores del exmarido de Juana. Vamos a verla y responde. Bueno, aquí metido en una pesadilla surreal, porque es surreal de verdad. Y además es más de un año que no veo a mi hijo. De hecho, el 18 de mayo de 2016. No hablo con ellos desde el noviembre de 2016. Entonces voy aquí para ver el final, el epílogo de esta pesadilla, porque en este año que no he vivido, de verdad. Hombre, se puede comprender que si desde noviembre de 2016 no ves a tus niños, bueno, pues la situación puede ser tremenda. Pero Juan Ramón, él nos habló también explícitamente del momento de maltrato que denuncia Juana. Vamos a escucharlo. Como siempre, la madre tenía como prioridad la de salir de fiesta, porque siempre ha sido así. Entonces, una mañana, bueno, volví a las 6, 7 de la mañana. Entonces, una mañana vuelve a las 6:30 de la mañana, puede imaginar cómo. Y yo le digo de irse a dormir en la otra habitación, porque yo estaba con el niño, con Gabriel, durmiendo en una habitación a las 6:30 de la mañana. Y ella, muy enfadada, fuera de control, déjame tranquilo, me golpea, así. Ahí se para la cosa, dejamos todo y se va a dormir. Y por la mañana, después de 2 horas, eran statas las 8:30, se levanta para luego ir a abrir la tienda y empieza a insultarme otra vez, pero no quiere dejarme dormir, insomma, cosa. Y se va en la otra habitación donde había una cama, donde ella no había dormido, y había mi ordenador, mis auriculares, que hacía cosas con Italia, con Inglaterra, todo eso. E intenta de romperme, insultándome, dándome voces, empieza a intentar de romperme cables, auriculares, y yo le quito de la mano lo que puedo, quitando de la mano, y ya está, y se va. Bueno, nada tiene que ver eso, Juan Ramón, con los episodios que narra Juana, ¿verdad? Evidentemente, mire, están ustedes incidiendo, y de este modo lo están aclarando, en algo que es terrible, que es que al final un tema que lo que afecta es a unos menores se convierte en un enfrentamiento hombre-mujer, padre-madre, que además yo creo sinceramente que la normativa, la legislación, el reciente pacto contra la violencia, están equivocados. Se trata de tratar de evitar esa conflictividad, no buscar enfrentamientos y pacificar estas situaciones. Yo, por supuesto, no puedo entrar a valorar cuál de las versiones es correcta. Es muy difícil la labor del juez, saber qué sucede en cada caso. Por eso debe de actuar la justicia con toda la tranquilidad necesaria, no con excitaciones ni juicios rápidos, sino con necesidad de profundizar, saber qué pasa o qué sucede en cada caso, y por supuesto, siempre pensando en el interés de los menores, que insisto que es donde hemos intervenido nosotros, porque estos conflictos no son buenos para nadie, pero sobre todo no son para los hijos. Entonces, bueno, yo no voy a entrar a decidir o a opinar sobre algo que corresponde a unos procedimientos que ni siquiera nosotros dirigimos, puesto que estamos interviniendo exclusivamente en el amparo, en el constitucional y en los derechos fundamentales, que vuelvo a repetir, que están alrededor conforme nuestras normas. Sí, pero comprenda que nos llama la atención un poco lo que difiere, pero precisamente una versión de otra. Le debería llamar la atención, porque lamentablemente en este enfrentamiento diario que existe de género, de sexos, de voluntades, de conflictos, esto se convierte en una situación muy habitual. Cada parte cuenta una versión, cada parte tiene un enfrentamiento, probablemente en cada caso sea difícil llegar a profundizar en ellos, y lo que está claro es que los sucesos lamentablemente vienen por la vía del conflicto y deberían de llevarse a la serenidad y a la solución. Y esto es lo que yo en este caso concreto que usted me expone, pues mire, yo lógicamente lo que sé es que existe una sentencia por maltratos a favor de la madre de los niños. Eso es un hecho, eso está acreditado así. Precisamente por este tipo de conflictos, sí, y porque efectivamente hay dos versiones,
es por lo que esta señora se ha llevado a sus hijos y no los ha entregado y ha incumplido una resolución judicial. Efectivamente, tiene que entrar en juego la ley y hay que cumplir la ley, pero ahora mismo quien no está cumpliendo la ley es Juana, que se ha llevado a los niños. Y yo os contaré que hoy en día en España, el otro día hace un mes, antes de vacaciones, vino una mujer a mi despacho y me dijo que estaba en un proceso de divorcio muy complicado y que le habían dicho que seguramente el juez iba a conceder una custodia compartida, porque es lo que se está haciendo ahora, pero que también le habían recomendado a algunas asociaciones de mujeres que si ella ponía una denuncia por violencia de género, seguramente conseguiría pues una custodia no compartida, es decir, una custodia para ella. En ese momento yo la eché del despacho, no sin antes decirle que no tenía la más mínima vergüenza. Y esto está sucediendo. Obviamente, hoy algún otro abogado le estará llevando el procedimiento. Yo tengo secreto profesional y obviamente no puedo decir el nombre ni lo diré. Me morderé la lengua y me envenenaré. Pero eso está sucediendo. Eso está sucediendo. Y vamos, pero bueno, también es verdad, perdón, los niños. Yo estaba pensando en los críos, porque ayer sabíamos y nos decían desde varias fuentes que estaban mal, que el mayor está mal. Y me gustaría preguntarle a usted, que me imagino que tendrá información, ¿cómo están esos niños? Pues mire, lo primero, vamos a ver, lo primero yo insisto, nosotros hacemos cargo de este asunto, no hemos llevado los procedimientos de Juana ni de la madre de Juana Rivas, ni conocemos la situación. Lo que es lamentable es que todos hablamos según cuenta. Ahora mismo una compañera está contando un caso concreto suyo, ese sí sabe lo que ha sucedido, pero los demás lo que tenemos son referencias y por eso insisto en que lógicamente hay que tratar de buscar objetivamente cuál es la situación más favorable a los niños. Y aquí hay un tema que se introduce que no corresponde a la realidad. Lo que ha sucedido es que, según tengo yo entendido, porque insisto que yo no llevo los procedimientos ni los llevo en Granada, parece ser que una de resolución del Estado italiano lo que pide es que precisamente se lleve a cabo la restitución de los menores. Pero hay una resolución anterior de los juzgados españoles en el 2009 en que la guardia y custodia, antes efectivamente que se reanudara esa convivencia, en que se otorgaba la guardia y custodia a la madre. Entonces aquí tenemos un tema muy delicado, que sucede mucho en temas de familia, que son los conflictos internacionales. Sí, no, decía que le entendemos la explicación técnica que nos está ofreciendo, pero déjeme, por favor, si le parece, que sigamos repasando también esta entrevista al padre de los niños, porque hay muchas cosas, nos gustaría analizarlas con usted. Por ejemplo, en el siguiente vídeo van a ver al padre, bueno, pues de alguna manera analizando y sobre todo pidiendo la detención por incumplir la orden de entrega de los niños. Déjeme que lo pongamos y usted nos dice. Vamos a verlo. Muy bien, muy bien. Me traen al juicio con estas a la mano, con esposa, como se llama, con otra gente, en una furgoneta. Me entro en el juzgado y digo, no, que yo no tengo culpa. Y digo la verdad, digo, no tengo culpa. El juez habla de un orden de alejamiento entre ella y mí y ella. Entonces la policía, voy con la policía a casa para buscar mi ropa, algo que tenía de ropa, y tocan la puerta y ella no abre la puerta y Gabriel del otro lado llorando, papi, 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 llorando, papi, ¿dónde está papi? Y llorando, la policía tocando la puerta diciendo, abre la puerta. Contaba también el padre y bueno, hablaba también de que él ha asumido la culpa, Juan Ramón, pues precisamente para poder ver a su hijo, que también es mi pregunta, ¿cómo están sus niños? Vamos a ver, yo le insisto que yo no conozco cómo están los niños. Nosotros recibimos el viernes el encargo de acudir al Constitucional. El procedimiento seguido anteriormente en Granada, la relación con los hijos, yo la desconozco. Los datos que tengo son los contrarios, de que los hijos lo que quieren es permanecer con la madre. Pero eso no lo transmiten los abogados que piden nuestra intervención y que llevan a doña Juana en Granada. Y ahora, a mí me parece lamentable todo lo que estamos escuchando. Yo hay una cosa que sí tengo que decir, e insisto en ello, se está buscando a través quizá de una normativa que busca con
con el mejor de las voluntades unas soluciones a estos conflictos, estamos entrando al revés, en facilitar estas situaciones como la que estamos escuchando en versiones absolutamente contrarias, seguramente cada una con su subjetividad y sus intereses, porque persiguen al fin y al cabo un conflicto que es el que afecta a los menores, y hay situaciones que, bueno, incluso yo puedo compartir. Yo entiendo que esas situaciones en las que se pide, eso es una introducción para mí lamentable, que es el del derecho anglosajón, de los acuerdos y los pactos, pues pueden dar las situaciones muy complejas, pero eso lo tiene que analizar un juez. Lo que tenemos que estar en este momento, y es lo que se está tratando, es de que en la situación en que los menores se encuentran, en la compañía de su madre, con la, digamos que con el beneplácito de todos los abogados y la gente que está conociendo aquellos asuntos, y con una circunstancia que no cuenta tampoco la parte contraria. Había resoluciones a favor de la guardia y custodia de la madre y ha habido condenas, él dirá, y es un tema que yo desde luego desconozco si con un acuerdo o una conformidad, pero ha habido una conformidad y ha habido una sentencia que precisamente confirma la existencia de unos malos tratos. Entonces, bueno, ante eso los tribunales tienen que profundizar y ver cuál es la situación de los menores. Y además, le insisto, es que Italia lo que pide es que se lleve a cabo una efectividad de una resolución italiana, pero no ha conocido los procedimientos que se han seguido en España. Como es lógico, porque es el marido el que ha intervenido. Vamos a recuperar el momento en el que él nos cuenta que asume la culpa de malos tratos para poder ver a su hijo. Es esto. No veo a Gabriel para nada. Para 2 meses no veo a Gabriel. Tengo tiempo de irme a Italia un par de semanas, volver, sin ni ver ni hablar con Gabriel. Y nada, 2 meses más tarde vamos a juicio. Algún minuto antes de entrar en el juzgado, yo pregunto a mi abogado lo que iba a pasar en el juzgado. Él me dice, bueno, entramos, decimos la verdad, lo que ha pasado, y seguramente ella va a decir el contrario, y vamos a ver lo que va a pasar. No lo sabemos. Y entonces yo le pregunto, ¿y si yo me tomo la culpa, qué pasa? Y él me dice, si tú te tomas la culpa, dice, haría una tontería porque no es lo que ha pasado, pero digo, lo que pasa en práctica es que te van a condenar, no va a ir a la cárcel. Y le pregunto, ¿y el niño? Y dice, el niño seguro que lo puede ver casi de inmediato. Bueno, insistimos en que esta siempre es la versión del padre de los niños, lógicamente, que ya nos decía usted, Juan Ramón, que bueno, que cada uno va a decir su verdad y que aquí cada cual también saque sus conclusiones. Sí, sí. Y sobre esa versión, además, yo le voy a hacer una referencia que creo que es importante. Ya va siendo hora de que no se propongan acuerdos ni se acepten. No sé qué asesoramiento tuvo, dejó de tenerlo. Si llegó a una conformidad es porque estaba de acuerdo con los hechos. Es cierto que lamentablemente se utiliza para acelerar los procedimientos, insisto, lo cual es muy perjudicial. Nuestra abogada, Juan Ramón, nos dice que eso no es cierto. A buscar soluciones. No es cierto. La perversidad de la institución de la conformidad en España es tal que ante el peligro de condenas largas hay muchos acusados inocentes que llegan a un pacto porque no se quieren arriesgar a una condena más larga. Eso es tremendo, y se conforman con una pena de 2 años que puede ser suspendida. Insisto, se conforman con una pena de 2 años que puede ser suspendida. Absolutamente. Sí, que estamos, vamos a ver que no hay disconformidad ninguna. Precisamente estoy diciendo que no voy a entrar en caso de este señor, que lógicamente dice lo que le beneficia. Yo estoy diciendo lo contrario, estoy diciendo que me parece perverso la situación de los pactos, pero entonces en todos los procedimientos es mucho más cómodo conseguir que alguien diga se da conformidad a alguien que llevar a cabo el procedimiento y conocer el fondo del mismo. Nosotros precisamente perseguimos que se conozcan los procedimientos a fondo. Luego en eso coincidimos. Yo creo que es una situación. Yo tengo que pensar que cuando una persona se confiesa culpable, aunque sea por conformidad, de un delito tan grave como malos tratos, es porque no es inocente. Yo quiero pensar que vivo en un país. Una pena de 6 años, si te ofrecen un año de prisión suspendido. Quiero pensar que vivo en un país donde condenar a inocentes es la excepción, no la norma. Entonces quiero pensar que si una persona se confiesa culpable de un delito de malos tratos, creo que no es inocente. Tengo la tendencia a pensar que no es inocente y que hay un 90 y tantos % de culpables que están condenados. Y puede haber errores judiciales, por supuesto. Esa debe de ser la conclusión, claro. Juan Ramón, gracias. Esa debe ser la conclusión, efectivamente. Lo tenemos que dejar aquí, compañeros, porque es que no podemos avanzar más, pero le agradecemos como siempre, Juan Ramón, que nos atienda también. Hay una persona
que también es asesora de Juana Rivas, que nos va a contar, bueno, pues después de esta conversación que ha tenido con nosotros Juan Ramón, nos va a contar, y también tenemos... Queda mucha todavía entrevista del padre por emitir. Después de la publicidad les ofrecemos algunos de esos momentos que nos han llamado muchísimo la atención. Le hemos visto llorar y ahora veremos mucho más. Bueno, después de las declaraciones del padre de los niños, después de hablar con la asesora de Juana Rivas, también les hablaremos de un tema muy controvertido, porque vuelven a la carga los de Hazte Oír, Cristina. Así, vuelven a agitar el verano. ¿Recuerdan el autobús contra los transexuales? El de los niños tienen pene, las niñas tienen vulva. Bueno, pues Hazte Oír inicia una nueva campaña por aire. Sí, si ustedes están en la playa, seguramente durante 3 semanas de agosto van a ver su nuevo eslogan. En 45 minutos estaremos en directo, donde se va a hacer la presentación y veremos, Sandra, cuál es el seguro, polémico, es nuevo eslogan de Hazte Oír. Campaña por el aire, no se lo pierdan. Eso y mucho más en Espejo. Hasta ahora. Señores, 10 y 51 minutos, 1 hora menos en Canarias, esto es Espejo Público y estamos hablando del caso de Juana Rivas. Acabamos de mantener una conversación con uno de los abogados de Juana y en este momento tenemos pendiente también enseñarles lo que nos ha contado el padre de los niños, Francesco, que ahora mismo, bueno, pues, está en un momento de pelear por esa custodia de los pequeños. También tenemos la oportunidad de hablar en este punto, Diego, con una de las asesoras, claro, la asesora que ha estado pendiente, Paquita es su asesora jurídica de Juana Rivas y que ha estado escuchando, imaginamos, Francisca, buenos días, todo lo que nos ha contado Juan Ramón y sobre todo, ¿ha estado escuchando usted lo que decía el padre de las criaturas? Perdona, no he escuchado nada de lo que han dicho ni uno ni otro. No ha podido ser, estaba en otras cuestiones. Muy bien, pues si le parece vamos a recuperar las palabras del marido, del exmarido de su clienta. Esta denuncia fue puesta al final de julio, entonces ella estaba en España desde el 18 de mayo. Ella puso una denuncia algún día antes de comunicarme con un abogado que no quería volver. Esto me parece un poco extraño y creo que a lo mejor los jueces han considerado esto también, porque a lo mejor ellos lo sabían. Y entonces, si había maltrato, porque en Italia el maltrato merece denuncias como en cualquier otro país, por maltrato te va hasta la cárcel en Italia, ella podía llamar a la policía, podía poner una denuncia ahí, ha tenido años para hacerlo. Bueno, Paquita, nos ha estado contando un montón de cosas el padre de los niños. O Paqui o Francisca. Perdón, permíteme. Perdón, que hemos estado hablando varios días y yo ya le llamo Paquita como a mi cuñada. Es que no me siento identificada con el término Paquita, no por nada, vamos. ¿Qué preferimos, Paqui o Francisca? Y ya empezamos así, ya tiramos así. Paqui es la manera normal, de llamarme. Paqui, discúlpeme, sí. Hemos conseguido esa entrevista, Antena 3 Noticias, en exclusiva con este hombre, y él decía que él asumió, digamos que la condena por maltrato solamente para poder ver a su hijo. Él ha estado echando por tierra toda la versión que usted nos ha dado y que nos ha dado la propia Juana Rivas. Bueno, mirar, antes que nada, y respetando, por supuesto, vuestro programa y la información que queréis trasladar a lo largo del programa, yo no voy a entrar en ese juego, no permitidme, no voy a entrar, yo no voy a hacer un debate televisivo, aunque sea indiferido, con este señor, sencillamente porque ni procede, ni creo que tan siquiera merezca la pena. En muchos sitios, en muchos frentes, hemos tenido la oportunidad de decir lo que, como servicio especializado en violencia de género, yo puedo decir sobre Juana Rivas. No estoy hablando desde mis creencias personales, no estoy hablando desde la opinión de una vecina, no estoy hablando desde la opinión de alguien que sin más quiere ponerse de parte de Juana Rivas. Yo hablo como profesional que llevo 25 años trabajando con violencia de género, que por tanto entiendo sobre ese tema. Lógicamente me falta mucho por aprender, pero creo que mi experiencia me avala
y que las personas que en este momento habla y que las personas que en este momento dan argumentos del tipo de los que este señor ha dado, solamente demuestra y pone sobre la mesa un desconocimiento terrible sobre lo que es violencia de género. Y como evidentemente yo no voy a entrar... De todos modos, Paqui, usted comprenderá que esto es un programa de televisión y tenemos que ofrecer siempre las dos versiones pues, para ajustarnos lo más posible a la credibilidad. Sí, pero queremos hablar con usted de cómo está Juana, de cómo están los niños y de su estrategia de defensa de Juana. Esa es, desde luego, nuestro objetivo, lo que queremos hacer con usted en los próximos minutos. Y pero ese evidentemente, es mi objetivo. Claro que sí, pero teníamos que ofrecer esa versión del padre, si le parece. Vamos a ofrecer solamente un dato más y ahora hablamos con Paqui. Esta entrevista, como decíamos, inédita, primera vez en televisión, Antena 3 Noticias, que ha conseguido hablar con Francesco Arcuri, y habla, en este caso le van a escuchar acerca de Juana como madre. Vean. No, yo quiero decir que cuando estaba, en todos los sentidos, cuando estaba con los niños muy buena. Persona, cuando hacía la madre lo hacía bien. Tengo que decir eso, no puedo decirle que era mala madre. Pero que no estaba. Que la mayoría del tiempo no estaba. Hasta que decía enfrente del niño, cuando yo decía, Juana, por favor, había siempre un momento, estaba ocupada en esta terapia transpersonal, que imagina, de lo que he entendido yo, la cosa principal de esta terapia transpersonal, bueno, ya el nombre es un poco raro, es que el amor va a solucionar todos. Y mira lo que ha hecho. Bueno, pues eran las palabras de este hombre, que ya sabemos que usted no quería valorar, pero también era de justicia aquí, bueno, pues enseñársela a nuestra audiencia, más aún cuando es un documento que tiene en exclusiva esta casa Antena 3 Noticias. Pero bueno, le quería preguntar sobre todo por ese hijo. Me parece magnífico, o sea, que quiero que entiendas, cuando yo digo esto, no estoy diciendo y cuestionando que vosotros, lógicamente, en vuestro papel de medio público, hagáis las entrevistas que veáis oportunas. Lo único que yo digo es que lógicamente yo no voy a entrar en esa, digamos, dinámica. Yo lo que puedo decir es que, y sí quiero decirlo con insistencia, todas y cada una de las cosas que yo he dicho a lo largo de estos días terribles, en el sentido de, bueno, pues de días duros, difíciles, lógicamente, todo, absolutamente todo, está acreditado. Y está acreditado, efectivamente, documentalmente, testimonialmente. Es decir, que, como comprenderán, cuando desde un servicio como el que yo dirijo nos enfrentamos a esta pantalla tan abierta, que no es nuestro espacio natural, nos enfrentamos y nos situamos desde el convencimiento que nos acredita nuestra formación, nuestra experiencia de muchísimos años y todos los antecedentes. Recordemos que hay una sentencia firme y evidentemente no voy a entrar, si quieren ustedes, en otro contexto, en otro programa, en otro marco, podríamos hablar de qué significa una sentencia de conformidad. Efectivamente, pero porque bueno, es muy fácil manipular la información cuando está claro que todo el mundo no tiene por qué controlar el derecho. Efectivamente. Solamente preguntarle por los niños. Lo que yo quiero trasladarles. Bien, sí. Entonces, a partir de aquí deciros, como digo, yo no tengo contacto personal desde el martes por la noche pasado con Juana Rivas ni con sus hijos, y lo que sí he trasladado es que, conociendo la realidad de Juana como la conozco, sabiendo que desde los escasísimos recursos que una renta activa de inserción para víctimas de violencia de género le concede, de 426 euros al mes, porque Juana pertenece a una familia humilde, no es el caso del señor Arcuri. Teniendo en cuenta ese elemento, con esa escasez de recursos, yo puedo acreditar, y los servicios públicos de este municipio, que con esa escasez de recursos Juana ha construido un hogar realmente espléndido para ella y para su hijo en el municipio donde está su familia, donde está totalmente integrada. Con esa escasez de recursos, porque también es un hecho comprobado que el señor Rivas no ha contribuido económicamente
al mantenimiento de esos niños a los que no dudo... ¿No pasa bueno, la no voy a pensión? entrar. ¿No pasa pensión a los niños? No, evidentemente no, nada. O sea, y todo lo que digo se puede demostrar. Por tanto, y como no voy a entrar en esa dinámica, pues es una cuestión, bueno, sencillamente, en este caso concreto, es como si, bueno, pues yo tengo necesidad de un informe cardiológico y entonces le pregunto a alguien que le gusta mucho el tema, pero que no, lógicamente no está acreditado para eso. Sería, desde mi punto de vista, bastante más fiable aquella persona que, lógicamente, se dedica al tema de cardiología, la opinión que pueda darme. Preguntas de la mesa. Como profesional, pues, lógicamente, traslado lo que tengo seguridad que puedo trasladar. Bárbara. ¿Sí? Hola, buenos días. Pues como profesional que dice usted que es, con 25 años que la avalan, yo quiero preguntarle varias cosas. Sí. La primera, usted ha dicho que todo lo que dice está acreditado testimonialmente. ¿A qué testimonio se refiere? No, he dicho que hay pruebas... No, digo que hay pruebas diversas. Acreditado documentalmente, ya sabemos, una sentencia, y acreditado testimonialmente. No, ¿a qué testimonio se refiere? Perdona, no solo... Cuando hablo de sentencia, cuando hablo de documentado, por el testimonio. no me Yo le estoy refiero preguntando por la prueba testimonial. a la sentencia. Le estoy preguntando por la prueba testimonial que usted ha referido, no por la documental. Sí, ya está. Pues evidentemente yo solo puedo decir en este momento eso, y cuando el procedimiento que estamos desde el 12 del mes de julio del año pasado, que se presentó la denuncia, queriendo que se active, y ahí está, todavía parado. Cuando llegue el momento, perdone. Sí, es que ¿a qué testimonio se refiere? Perdone, ¿A qué testimonio se refiere? Me refiero a que cuando llegue... pero permítame que le responda. Usted ha hablado de que tiene pruebas testimoniales, díganos a qué testimonio se refiere. Pero perdone... Si me dejan, lo digo. Mire, cuando llegue el momento de llevarse a cabo ese proceso por la violencia de género denunciado en julio de 2012, evidentemente, de 2016, evidentemente se presentarán las pruebas testimoniales, porque existen, y todas otras pruebas documentales, porque hay informes de profesionales que, respecto a los niños y respecto a la madre, que avalan lo que decimos. En la anterior condena por maltrato también había informes profesionales de psicólogos que decían que los niños debían estar con el padre porque no sufrían, no había ningún peligro que pudiesen sufrir. Perdone, ¿verdad? en la anterior condena por maltrato no hubo ningún informe. Sí lo hubo, no, perdone, está equivocada, está diciendo mal. Sí lo hubo, de psicólogo. No, perdone. No, sí lo hubo, y de hecho por eso, perdone. Sí, usted está hablando, perdone, usted está hablando del proceso. Bueno, pues usted sabe más de derecho que yo, ¿vale? Y del caso que yo. Claro que sé más de derecho. Si me permite, claro que sé más de derecho que usted, señora, porque soy abogada. Vamos a dejar hablar a Paqui, venga. Que esta señora yo soy licenciada en Derecho. Bien, yo soy abogada, señora. Derecho y soy licenciada en Derecho. Y soy asesora jurídica. Pero vamos, que me encanta que usted sepa mucho de Derecho. Pero no le digo, no me voy a entrar. Mire, yo no estoy... mi labor, soy profesora de Derecho en la Universidad de Granada, soy asesora jurídica en este centro. Y estoy acostumbrada a hablar siempre desde el máximo respeto y desde no interrumpir. Le pediría, por favor, que en eso por lo menos nos distinguiéramos. Lo que quiero decirle es que usted se está refiriendo, señora, no a la sentencia, no al proceso por violencia de género del año 2009, en el que no hubo testigos. O sea, usted está hablando, perdone señora, de otra cosa muy distinta. Está hablando del juzgado de primera instancia número 3 de Granada, en el que, en un juzgado civil que ha llevado la sustracción de menores, hay un informe de una psicóloga, en la que dice que ha hablado con el niño, donde manifiesta que no quiere vivir con el padre, donde manifiesta que ha sufrido mucho en Italia por ver el comportamiento del padre hacia la madre, donde manifiesta todas esas cosas. Ese informe está recurrido, entre otras cosas, porque la persona que lo dictó no reúne los requisitos formales. Señora, un informe porque no está colegiada para poder emitir un informe. Perdone, señora, no existe otro informe. Usted que sabe en el tanto año de 2009, derecho, sabrá, perdone, un informe en el año 2009 no se recurre. Un informe pericial, perdone, no se recurre, señora experta en derecho. Un informe pericial no se recurre.
Lo siento, yo no sigo hablando en estos términos en un programa de televisión cuando es que esto no es un monólogo, esto no es un monólogo, es una conversación. No pretendo que sea... No, pero mire usted, yo respeto que usted sepa derecho y que sepa muchísimo derecho. Yo no soy especialista en procesal porque evidentemente no me dedico a ejercer como letrada, porque yo tengo los mismos estudios que usted. Soy licenciada en Derecho, pero no me ejerzo como letrada. Bien, yo pero les de todas pregunto, formas, por los niños, a lo que voy. A partir de los 12 años tiene validez legal una declaración de un niño, pero antes, aunque el niño hubiera hablado con un psicólogo, ¿eso al final en un juicio vale o no vale? Pregunto, yo no soy abogada. Sí vale. Sí vale. Este niño tiene 11 años. Yo le digo que la ley de procedimiento, le digo que el convenio de La Haya, cuando establece en el artículo 13 las excepciones a la restitución, establece que se tendrá en cuenta la voluntad del niño atendiendo a su grado de madurez. No establece límite de edad, ni por arriba ni por abajo. El artículo en la Ley de Protección Jurídica del Menor establece efectivamente que en todos los procedimientos, en todos, cuando el niño que afecten al menor y tenga 12 años, será escuchado necesariamente el menor. Y dice que, no obstante, lógicamente, en aquellos casos en los que el niño demuestre madurez suficiente, aun cuando no tenga 12 años, será escuchado. Yo le puedo decir que este niño, no por lo que yo digo, lo siento mucho, porque yo no entiendo de todo, no entiendo todo. Perdone, perdone, evidentemente. Y entonces estamos reclamando que se cumpla el artículo 5.2 de la Ley de Protección Jurídica del Menor, que establece de manera expresa que como garantía procesal para todas las instancias, tanto administrativas como judiciales, necesariamente ante decisiones relevantes para la vida de un menor, como no se nos puede ocultar, que lógicamente es esta, el juez o la jueza, en este caso en la vía judicial, necesariamente tendrá que contar, antes de adoptar la decisión, con el informe de un equipo que tiene que reunir 3 requisitos y es lo que nosotros hemos recurrido. Lógicamente, el que se ha hecho sin contar con esos requisitos que establece la Ley de Protección Jurídica del Menor reformada en el año 2015 y dice que tiene que ser un órgano colegiado, multidisciplinar y especializado. Es decir, que no podía ser una psicóloga del equipo psicosocial de familia, adscrito al juzgado que decidía. Tenía que ser la Unidad de Valoración Integral de Víctimas de Violencia de Género, en cuyo concepto desde el año 2015 está incluidos los hijos de madres víctimas de violencia de género, la que tenía que emitir un informe dado que nos encontramos en un contexto de violencia de género. Eso, señora, es lo que se ha recurrido desde el primer momento y que, lógicamente, se presenta como una de las causas de indefensión para estos menores en el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Está contando, yo respeto la profesionalidad de todas las... El recurso de amparo ha sido inadmitido por razones de forma y, por tanto, el recurso de amparo tiene espacio y espero que yo pueda con ustedes celebrar en breve que el recurso de amparo tiene espacio. Respeto la profesionalidad de todas las personas, pero lo que pido a las personas que, siendo muy profesionales en sus respectivas áreas, están en las tertulias, les pido, por favor, que antes de sentarse, una muestra de profesionalidad es tener la información rigurosa de aquello de lo que le hablan. Muchísimas gracias. Es que me están llamando y es urgente que atienda. Gracias. Vamos a ver, aquí... Paqui, gracias. Bueno, no, por alusiones, efectivamente, yo tengo la información. Lo que pasa es que aquí tenemos información objetiva de una parte y de la otra. No pertenecemos a ninguna asociación de violencia de género. Efectivamente, dice que a los niños les tenía que haber valorado una asociación de violencia de género. Claro, todo muy endogámico. No podía ser una psicóloga del juzgado independiente. Tenía que ser alguien perteneciente a la violencia de género. Pertenecer a una asociación de violencia de género no descalifica a nadie. No, por supuesto que no, por supuesto que no. Pero vamos a ver, aquí lo que pasa es que los datos objetivos de una y otra parte no interesan, porque yo estoy recibiendo constantes tuits que nos dicen que cómo escuchamos la versión del maltratador. Es decir, que escuchar las dos versiones está mal, ¿verdad? Dar los datos de una parte y de la otra está mal en un Estado social y democrático de derecho. Ese es el problema. Ese es el problema, que hay que dar la versión de la víctima, siempre de la víctima. Te pones a hablar y además en voz alta de cosas que nadie te ha acusado. No, es verdad. Escuchar las dos versiones, todos estamos en esta mesa. Sí, no, que no tenemos datos. Claro que tenemos datos. Estamos escuchando a un marido, pero él ha admitido ser maltratado. Lo ha admitido.
Y por ahí arranca todo. Sí, lo ha admitido, no Que pongas sí, esa cara, es que lo ha así. admitido, Yo ya no te he admitiría ser explicado maltratador si soy inocente. Tú que dices ya, que en España claro, se condena inocente. él ya ha explicado por qué ha Pues admitido vayamos a buscar a los serlo. inocentes condenados y saquemos de la cárcel. Pero si hasta el no lo abogado digamos de- en una mesa de televisión y nos vayamos Si a casa. hasta el Si hay abogado inocentes de- condenados, digamos quiénes son y saquémoslo de la cárcel. Hasta el abogado de ella te ha dicho No que es es el abogado de ella, perverso. es él. El abogado de ella te ha dicho Ese- que es no, perverso ya el estás Instituto utilizando- de la Conformidad en España, Si que una te obliga persona por confiesa- miedo a entrar en la cárcel a conformarte con una pena inferior para no entrar en la cárcel. Es que yo pasado mañana soy culpable y me acusan a soy inocente, perdóname, y me acusan a 6 Y te años de declaras cárcel culpable. y te aseguro que por un año, ¿Te por declaras un año, culpable? hombre, si no voy a entrar Pues yo en no. prisión, Pues yo no. si no voy a entrar Pues en yo no. prisión, a lo Yo mejor no me por el declaro miedo de culpable. entrar, Yo te digo que yo no me digo declaro. que Si soy inocente, claro, no me hombre, declaro culpable. Y me niego a con la pensar amenaza eso. de 6 Primero, años, porque que España como no es es un debate. Con la de La 30. amenaza de Con la de 6 30. años. Que Sin no, duda que no. alguna, muy favor. interesante. Me gustaría simplemente, Venga, Luis, muy un punto rápido, y final muy ya, rápido, Diego muy Revuelta, porque rápido. tenemos más ¿Qué temas. pasa ahora con Juana? Simplemente. ¿Ahora qué? 8 de agosto, ¿no? Es la fecha en El la 8 que tiene que. Eso tienen es. que ir a un Yo juez. quiero insistir, es un tema en el que creo que todo el mundo se ha equivocado. Juana también. Hombre, está cometiendo también un se ha delito. equivocado. Creo que se han equivocado todos, pero a partir de ahora hay que tratar de construir. Y yo creo que, no sé si hoy hemos construido algo, pero. O hemos, Espero- o hemos espero echado que no confusión. hayamos destruido. Yo creo que por los niños sobre todo es bueno que el padre y la madre acaben acordándose. Y es bueno que lleguen a un acuerdo. Sé que esto es muy complicado, es dificilísimo, ella se ha equivocado también, pero es que si no, vamos Es al imposible. laberinto judicial, a la burocracia, a los abogados, imposible. etcétera. Aquí cada cual ha hecho lo que ha creído oportuno y mejor, y hay unos niños muy complicado. que están en un Aquí los que territorio sufren de son nadie. los niños. Sin duda. Sí, pero bueno, que si esa mujer ha sido víctima de malos tratos... ¿Y si no? yo No, que sí ha comprendo, sido yo- víctima, yo- pero otra vez, claro, que claro, está él condenado por malos condenado, tratos, claro. que sí ha sido víctima Yo de malos comprendo tratos. el Una pánico, sentencia el de pánico, conformidad. Bárbara, que puede Bueno, sentir, bien, pero bueno, pues nada. Yo, que una si sentencia no de nos Una matan sentencia aquí, de que tenemos conformidad, más temas. el No, condenado no, acepta que acepta Jorge todo eso Gallardo como nos verdad. corta la Vamos a cabeza. cambiar de asunto. Vamos Yo a no otro digo- asunto. a ver, es que yo no estoy diciendo que sea inocente, yo estoy diciendo que no lo sabemos. Hola, hola, No, sí lo hola. sabemos, sí lo sabemos. Por favor, Fernando, ya Bueno. está. Ya sabemos que este tema lo tendremos que volver a tratar. Es Sí, como pero- discutir, pero es como discutir que el hombre estuvo en la luna. Vamos a ver, está condenado por malos tratos. Señores, es ha vuelto culpable a de pasar. malos tratos, lo ha asumido él. Discutamos de otra cosa. Él